Saludos, soy Juan Jiménez Blanco y os presento mi primer vídeo tutorial referente al uso de la aplicación Excel al cálculo de costes de la empresa. Como sabemos, a la hora de rellenar el cuadro de costes de la empresa se necesitan muchos cálculos y la tarea se hace pesada. Para evitarlo, vamos a utilizar una herramienta de cálculos llamada Excel. Para ello, vamos a partir de un problema como el que estáis viendo, en el que consideramos un fabricante de refrescos en el que se supone que tiene un coste fijo de 75 euros y los costes variables vienen recogidos en la tabla siguiente. También suponemos que el precio de venta es de 18 euros. En esta tabla vemos que hay traspasados todos los costes de la empresa. Es el cuadro que vamos a tener que rellenar, pero en la tabla Excel. Vemos que las tres primeras columnas se refieren a cantidad, a coste fijo y coste variable, que son los datos que os voy a dar. Después tendréis que averiguar las siguientes columnas, el coste total, coste fijo medio, coste variable medio, total medio, marginal, el ingreso total, ingreso marginal y el beneficio. Para pasar el cuadro anterior a la tabla de Excel, tendremos que abrir el programa Excel. Para ello tendréis que ir a Inicio, todos los programas, Microsoft Office Excel y aparece la siguiente pantalla. En esta pantalla vemos que en la parte de trabajo, que es esta central, aparece que está dividida en cuadritos. Estos cuadritos se llaman celdas y es donde vamos a ir introduciendo cada uno de los datos de la tabla anterior. Esta es la tabla Excel en la que nos aparecen todas las columnas que habíamos introducido, la cantidad, coste fijo y coste variable, y todas las columnas que tenemos que adivinar, que era el coste total, coste fijo medio y todas estas columnas que tenemos aquí. Para intentar averiguarlo, os he ido colocando la fórmula para averiguar el coste total, coste fijo más coste variable, y así en cada una de las columnas. Entonces, vamos a continuar ahora trabajando para introducir la fórmula correspondiente para averiguar cómo se calcularía el coste total. Vamos a trabajar con la primera columna que vamos a adivinar, que es la del coste total. Sabemos que la fórmula para calcular el coste total es el coste fijo más el coste variable. Entonces, nosotros para escribir la fórmula de cálculo siempre tenemos que introducir el signo igual, como aparece ahí. Después tendremos que añadir el coste fijo y poner las coordenadas del coste fijo, que en este caso es B5, que es el que aparece ahí, coste fijo, más el coste variable que sería C5. Así que la formulita es B5 más D5 y le damos intro. Inmediatamente vemos que el resultado que nos aparece es 75. Lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar la celda 75 y se nos aparecerá un rectángulo y en este extremo aparecerá una crucecita. Pinchamos con el botón izquierdo del ratón y estiramos hacia abajo hasta que se complete la columna. En esta celda del 75 veis que aparece señalado un recuadro y en el extremo derecho inferior os aparece una crucecita, ahí donde debemos de pinchar para estirar. Como podemos comprobar, aparecen los siguientes datos en la columna y vamos a proceder a continuar ahora para rellenar la siguiente columna, que es la del coste fijo medio. Procedemos a seleccionar la primera celda de la columna coste fijo medio, que es esta donde me encuentro con el cursor, y introducimos la fórmula, que es coste fijo entre cantidad. Coste fijo significa que tendremos que ir a la columna de coste fijo y elegir la primera celda. El coste fijo, en este caso, es esta. Por eso aparecen las coordenadas, que es C5. Después dividiremos por la cantidad. La cantidad nos aparece 0 y nos aparece esta fórmula. Observamos la siguiente expresión, que no es ningún número. Sin embargo, el programa funciona bien. Lo que no se conoce es la división por 0, con lo cual el programa no ha podido calcular un número y nos sale esta expresión diciendo que no ha calculado el número. Pero, sin embargo, la fórmula sí que da el resultado y está bien puesta. Procedemos a averiguar el resultado. Seleccionamos la primera celda en la que aparecía esa expresión tan extraña hasta que aparecía la crucecita. Estiramos y nos han aparecido todos estos datos. Si os fijasteis, en todos los datos anteriores aparecían muchísimos decimales. Para evitarlo,
y poner dos decimales, que es lo que nos interesa, lo que hacemos es seleccionamos la celda, la primera, esa que tenía esa expresión tan extraña, y damos a formato de celdas. Elegimos número y automáticamente ya aparece como con dos decimales. Le damos a aceptar y comprobamos que han desaparecido todos los decimales excepto los dos que nosotros habíamos seleccionado, y con lo cual ya hemos terminado la columna de coste fijo medio, que está aquí. Vamos con la tercera columna, que es la del coste variable medio. Si nos fijamos en la fórmula, aparece que es coste variable entre cantidad. Así que tendremos que seleccionar esta celda, ponemos igual y automáticamente vamos a seleccionar las coordenadas del coste variable de la primera celda del coste variable. El coste variable es esto y luego la primera celda es esta. Coste variable, que en este caso vemos que es de 5, dividido por la cantidad también, la primera, que en este caso es 0. Entonces, esta es la fórmula que vamos a aplicar. Como comprobáis, pues nos aparece también una expresión rara porque seguimos dividiendo por 0, que en este caso es la cantidad. Y el ordenador, y nosotros sabemos que no se puede dividir por 0, con lo cual no puede calcular un número ahí. Sin embargo, la fórmula está bien puesta y el resultado va a aparecer, puesto que en cuanto nosotros seleccionemos esta celda, hasta que aparezca aquí, en este vértice, una crucecita y estiremos hacia abajo, nos van a aparecer todos estos datos. Aquí vemos que ya aparecen todos los datos de la columna del coste variable medio y con dos decimales. Y vamos a proceder automáticamente a poner la fórmula de la siguiente columna, que es la del coste total medio. Como vemos, es el coste total entre la cantidad. Seleccionamos esta celda pinchando, automáticamente ponemos el signo igual y vamos a la primera celda del coste total, que es esta. La seleccionamos, que es la E5 dividido la cantidad, que en este caso era B5, y tenemos puesta la fórmula. Observamos que en esta columna, como era coste total medio y seguíamos dividiendo por la cantidad, como la cantidad es 0, no se conoce la división por 0, con lo cual el ordenador nos lo hace saber poniendo esta expresión extraña. Sin embargo, sabemos que la fórmula está bien, puesto que en cuanto seleccionamos esta celda y pinchemos aquí en la crucecita negra, estiramos y nos aparecen todos estos datos. Aquí vemos todos los datos completos de la columna coste total medio y vamos a proceder a realizar la siguiente columna, que es la de coste marginal. La fórmula del coste marginal es coste marginal igual coste total 2 menos coste total 1 entre cantidad 2 menos cantidad 1. Esta fórmula quiere decir que hay que irnos a la columna del coste total, elegir la celda segunda menos la celda primera y ya tenemos el numerador. Después habrá que dividirlo entre exactamente igual. Nos vamos a la columna de la cantidad, elegimos el dato 2 menos el dato 1 y automáticamente nos queda esta fórmula. Si veis, la primera no la rellenamos. ¿Por qué? Porque hay que relacionar dos columnas y en este caso, para poder rellenar esta, tendremos que relacionar la cantidad 0 con la cantidad menos 1, pero no existe. Con lo cual, entonces, esta primera celda se queda sin rellenar. Lo que partimos es de la columna, de la celda 1, que es la fórmula que ya puesta. Pusimos la fórmula, le dimos intro y nos ha aparecido este número. Este número, ahora lo que hacemos es seleccionar esta celda hasta que aparezca aquí en este vértice una crucecita y estiramos hacia abajo hasta el final de la columna, con lo cual ya nos van a aparecer todos los datos de la columna marginal, del coste marginal rellenos. Podemos comprobar desde aquí la columna de coste marginal con todos sus datos. Y vamos a proceder a la columna siguiente, que es la del ingreso total. El ingreso total que vamos a obtener utilizando el precio por la cantidad. Vemos que el precio nos aparece aquí, ¿veis? Precio de venta 18. Pero es un dato único, quiere decir que este precio es para todas las cantidades que se vendan. Con lo cual vamos a escribir primero la formulita, que es el precio, que serían las coordenadas B25, por eso aparece aquí, y ahora escribiremos por la cantidad, que en este caso sería B5, que es 0. Aquí nos aparece la fórmula puesta ya, pero hay que indicar al ordenador que el precio siempre es fijo para todas las cantidades. Con lo cual, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues entonces, delante de la letra S, vamos a escribir el símbolo de dólar. Y delante del número 25 escribiremos también el símbolo del dólar. Es una manera de decirle al ordenador
que es fija la letra B y es fijo el número 25 para todos los cálculos que se hagan. Aquí vemos cómo quedaría la fórmula. $B, $25 por B5, que es la cantidad, y automáticamente le damos intro. Vemos que al darle intro el primer resultado que obtenemos es 0, porque en este caso, acordaos que la cantidad en esta fila es 0. Entonces, una vez que nosotros seleccionemos esta celda y pinchemos hasta que aparezca la crucecita aquí y estiremos, nos van a aparecer el resto de los datos. Aquí podemos ver la columna ya completa. El primer dato nos salió 0, pusimos aquí el cursor, estiramos hacia abajo y la columna quedó completa hasta el 342. Vamos a proceder ahora a rellenar la columna siguiente, la del 20. Procedemos a escribir la fórmula que es el ingreso total menos el coste total. Así que seleccionamos el ingreso total, que en este caso es esta, así que nos ponemos aquí, pondríamos las coordenadas, que es J5, o menos el coste total que la tendremos aquí, y le damos intro. Nos aparece el primer resultado, que es menos 75. Pulsamos en esta celda hasta que aparezca esa crucecita que veis ahí, y estiramos hacia abajo hasta llegar al final para que se complete la columna entera. Vemos aquí cómo sería el resultado total con todas las columnas ya completas. Espero que os haya servido de ayuda y os dejo aquí un correo por si tenéis que hacerme alguna consulta.